Bueno, muchachos, buenos días para todos. Buen día. Sí, hoy vamos a practicar Bhakti Sadhana, sacar lo mejor de cada uno. Y el Bhagavatam va a ser eso. Estamos leyendo el Srimad Bhagavatam, es una saga, es la bella historia de la Suprema Personalidad de Dios. Estamos en el capítulo cuarto. Y bueno, Gandini nos mandó a la vida rápida, así que paso al texto 6 y los voy a poner en contexto, No, perdón, no era mi intención, ¿no? Podría pero ir. es súper porque siempre saca lo mejor de cada uno, así que bienvenido. Entonces, de eso se trata. Este Srimad Bhagavatam tiene esa particularidad. Entonces, el texto 6 se los voy a leer y después los voy a poner en contexto para los que primero aterrizan en esta plataforma. Dice, Katana Laksita Paurai Samprapta Kuru Jangalam Udmata Mukajadabhat Vicharampaya Sabhaye. Disculpen, Om Namo Bhagavate Vasudevayan, Om Namo Bhagavate Vasudevayan, Om Namo Bhagavate Vasudevayan. Narayana Namaskrityan Naranchayva Narotama Devin Saraswati Vyasatato Jaya Udivajet. Entonces el significado que lo que acabo de expresar dice, ¿cómo pudieron los ciudadanos reconocerlo a él, a Sukadeva Goswami, el hijo de Vyasadeva, cuando entró en la ciudad de Hastinapur, hoy Delhi, después de andar errando por las provincias de Kuru y Yangala, con el aspecto de un demente mudo y retardado? El significado es corto. Dice Prabhupada que antiguamente la actual ciudad de Delhi era conocida como Hastinapur, pues en principio fue fundada por el rey Hasti. Goswami Sukadeva, después de abandonar la casa paterna, se puso a errar como un demente y por lo tanto era muy difícil para los ciudadanos reconocer su excelsa posición. Por consiguiente, a un sabio no se le reconoce con la vista, sino con el oído. Uno debe acercarse a un sadhu o gran sabio no para verlo, sino para oírlo. Si uno no está dispuesto a oír las palabras de un sadhu, no tendrá ningún beneficio. Sukadeva Goswami era un sadhu que podía hablar acerca de las actividades trascendentales del Señor. Él no se dedicaba a satisfacer los caprichos de ciudadanos ordinarios. Él fue reconocido cuando expuso el tema del Bhagavatam y nunca trató de utilizar malabarismos como si fuera un mago. Exteriormente parecía ser un retardado, un mudo o demente, pero en realidad era la personalidad trascendental más elevada de todas. Bueno, muchachos, para explicar con este texto, pues yo les voy a hablar hoy de... ¿Han oído hablar de la ley de Pareto? ¿Alguien ha oído hablar de la ley de Pareto? Genial, porque vamos a hablar, a definir qué es importante, qué es urgente sobre una triada, ROI. Relevancia, omnisciencia e intimidad. Para explicar este texto, porque esto es una pregunta poderosa, pues nosotros tenemos que acudir al texto número 3, donde preguntan allí en qué periodo y en qué lugar se dio el comienzo y por qué fue emprendida esta obra. ¿De dónde obtuvo inspiración para recopilar esta obra literaria el gran sabio Krishna Dvaipayana Vyasa? Entonces, nosotros encontramos, como explicó ayer Gandini, nosotros encontramos aquí dos plataformas, una en vivo y en directo y otra diferido. Es decir, que aquí nos centramos a Bhakti Sadhana de lleno. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar las herramientas de Sravanam Kirtan Smaranam, es decir, escuchar, hablar, cantar, recitar, como lo acabamos de ver con Garuda y Krishnananda, y recordar. Con esas tres herramientas nosotros vamos a comprender Vishnu Archana Pada Sevanam, es decir, el por qué nosotros estamos en la posición A, vamos a la posición B, porque esta es una discusión entre personas liberadas, almas que ya alcanzaron la liberación y nos están dejando las herramientas para que nosotros lleguemos a esa plataforma. Así que, ¿quién es el que está practicando aquí Sravanam? Sravanam lo está practicando el buscador. ¿Ustedes saben quién es el buscador? Parikshit Maharaj. Así se llamaba Parikshit Maharaj. ¿Por qué?
porque cuando él estaba en el embrión, y aquí vamos a hablar ya de nanotecnología y de microcosmos, macrocosmos, la suprema personalidad de Dios lo defendió allí en el embrión. Y él fue lo primero que él vio. Fue un ser brillante, hermoso, como miles de soles que lo defendía en todas las direcciones. Así que él, cuando sale a este mundo, sale a buscar a esta persona. Por eso se llama Pariksi, el buscador. Él salió a buscar a esta personalidad de Dios que él vio allí en el embrión. Nosotros aquí vamos a encontrar dos plataformas, los buscadores, los que encontraron. Entonces, en el mundo hay muchos buscadores. ¿Y quién es Kirtan? Kirtan es Sukha. Sukha significa aquella persona que tiene ese talento, ese don para hablar de manera majestuosa. O sea, uno no para de escuchar a esta persona. ¿Y quién va a practicar es Maran? Saunaka Rishi. Es decir, Saunaka Rishi no es que llegó allá, ¿no? Con su literatura y bueno, muchachos, no. Todavía venía practicando Smriti Sruti, es decir, lo escuchado, lo hablado, cuando se reúne con los sabios del Naimisaranya. Así que Vyasadev, porque ahí la pregunta es esa, o sea, más adelante preguntan, ¿cómo reconoció el buscador o Pariksi Maharaj a Sukadeva Goswami? ¿Cómo lo reconoció como una autoridad? ¿Cómo fue que esta persona que andaba como un demente es colocado en la plataforma superior de las demás escuelas de pensamiento? Y ojo con eso porque esto es muy importante, porque el buscador tenía allí lo más selecto de todas las escuelas de pensamiento que surgen del conocimiento. Es decir, allí estaban representantes de la filosofía Nyaya, autoridades de la filosofía Vaisésica, de la Karma Mimamsa, es decir, de las 5 escuelas de pensamiento. Sin embargo, él eligió al representante de la escuela Vedanta, a Sukadeva Goswami. Por eso él se vuelve una autoridad. Se dice que Vyasadeva, cuando él compila este conocimiento, él presenta este conocimiento a esta reunión de sabios. Y los sabios la avalan, los sabios la certifican, y por eso Vyasadeva también se vuelve una autoridad dentro de este conocimiento. ¿Qué significa eso? Hay una discusión entre los Vaishnavas porque ellos dicen que cuando Vyasadeva compila el conocimiento ya existían las escuelas de pensamiento, es decir, ya estaban estas filosofías. Sin embargo, hay otros Vaishnavas que creemos o somos de la opinión que Vyasadeva canoniza el conocimiento, es decir, a cada cubeta le da su texto sagrado para que sea los textos canónicos o la filosofía sacra o el cuerpo literario sacro, para que cada filosofía tenga sus textos autorizados, porque antes de Vyasadeva no existía. O sea, es decir, ya la Karma Mimamsa iba a tener sus textos, la filosofía Nyaya iba a tener sus textos canonizados. Es como algo parecido a lo que pasó en el Consejo de Nicea, cuando hacen los textos canónicos de la Biblia, o bueno, qué textos van a entrar a la Biblia, qué textos quedan por fuera. Vyasadeva hace esa tarea. Así que nosotros en esta milla se dice que nosotros vamos a emprender el camino de las 1000 millas, así que vamos a dar el primer paso, utilizando estas herramientas del Bhakti Sadhana, Sravanam, Kirtan, Smaranam. ¿Para qué? Para nosotros aplicar aquí la ley de Pareto. La ley de Pareto es que nosotros tenemos un checklist, 80-20. Entonces vamos a definir qué es importante, qué es la diferencia entre importante y urgente. Para mí, importante es todo aquello que estratégicamente te ayuda a avanzar hacia donde quieres llegar. Entonces, si nosotros aplicamos la ley de Pareto, que es lo que hicieron los sabios, que es lo que hace Vyasadeva, Vyasadeva tiene todo el conocimiento y él simplemente presenta el 20%, que es lo importante. ¿Para qué? Para nosotros alcanzar esa plataforma de liberación.
Con ese 20% de nosotros enfocarnos, de nosotros concentrarnos en resolver este 20%, el 80% automáticamente se resuelve. Entonces, ¿cuál es la diferencia de importante a urgente? Ya conociendo qué es importante, que es una estrategia que me permite a mí alcanzar o llegar a mi propósito, a mi meta, urgente es lo que no es importante. Así que, ¿por qué allí en las orillas del río Ganges se convocan las autoridades de todas las escuelas de pensamiento y por qué la Vedanta ocupa el máximo escalazón? Porque Vyasadeva va a revelar a través de su hijo la omnipresencia y la intimidad de la suprema personalidad de Dios. Es decir, de aquí en adelante nosotros vamos a entrar a la intimidad. Nos van a revelar todos aquellos detalles que nos permiten a nosotros hacer conexión, un vínculo con la suprema personalidad que en otras eras no se alcanzaba, no se conocía. Es decir, en Sattva Yuga, en Treta Yuga, en Dwapara Yuga. Para mí, Vyasadeva es un guardián del conocimiento, y a la humanidad llegó y abrió y nos dio este regalo en la forma del Srimad Bhagavatam. No sé si tienen comentarios o preguntas. Yo tengo una preguntita. Güey, genial, sos un genio. A mí me gusta, vos sos un zucca, yo quiero seguir escuchando de vos. Dijiste que lo importante, lo de lo urgente me pareció, porque Parikshit estaba por morir, entonces se presentó el Vedanta porque era lo más urgente y necesario porque había poco tiempo, o eso es una especulación mía que Exacto. ¿viste? Ahí por eso nosotros, o sea, porque la misión, y aquí va una piedra para ISKCON, qué es importante y qué es urgente. En nuestra vida, hoy día, todos nos vamos a lo urgente y nos está alejando de lo importante. Por eso, Parikshit Maharaj, cuando él ve a todas las autoridades allí de las escuelas de filosofía, él se enfocó en lo importante. Es decir, y vamos a ver las preguntas que él le hace, o sea, son preguntas poderosas. Él no se enfocó en lo urgente, él se enfocó en lo importante. ¿Qué es importante? Entonces, la estrategia que le va a ayudar a las almas que vienen detrás de mí a alcanzar la plataforma de la liberación. Por eso les comentaba de importancia. Hoy día, muchachos, es importante que nosotros, por ejemplo, de una checklist, todos tenemos cosas por hacer y nosotros nos la pasamos resolviendo lo urgente, y por eso tenemos ansiedad, por eso tenemos enfermedades, bla, bla, bla. Entonces, si nosotros empezamos a optimizar, por ejemplo, el tiempo, con esta ley de Pareto, 100, 80, 20, de esas listas que yo tengo, me enfoco en 20%. ¿Qué es importante? Y dejo lo urgente. Porque nosotros pensamos, no, pues que es urgente. No, enfócate en lo importante y vas a ver cómo el 80% empieza a resolverse. Eso funciona o sea, esto es una estrategia que se emplea para deportistas de alto rendimiento, personas que quieren tener alto rendimiento, porque cuando uno se encuentra con un ejecutivo, está así de cosas por hacer y todas son urgentes. Cuando uno les cambia el video, les dice, no, enfócate en lo importante, es como, digo, esto es magia. No, no es magia, simplemente estás aplicando, te estás enfocando en lo importante. Lo importante te va a resolver. Por ejemplo, ahorita todos tenemos la parte económica. Nos tocó reinventarnos y de todo. Y todo se volvió urgente. Y por eso tantas empresas quebraron, que uno decía, pues, ¿cómo va a quebrar Victoria's Secret? ¿Cómo va a quebrar? No sé, o sea, que andaban en una burbuja, porque vivían atendiendo lo urgente, desfiles, bla, bla, bla. Porque pues yo vivo en ese mundo y todos nos metieron en una burbuja. Y entonces nos dedicamos a resolver lo urgente. Y ya ahorita que yo me estoy enfocando en resolver lo importante, automáticamente lo urgente se empieza a resolver. Compromisos y, no sé, cosas atrasadas. Entonces, lo mismo ahorita en este momento. ¿Qué es importante? Porque él tenía una urgencia, que era la administración. ¿A quién delegaba su reino? Él
dijo, si yo me enfoco en lo importante, y ahí apareció Yanal Meyaya. Yanal Meyaya es el que hereda el reino de Parikshit Maharaj. Muchas gracias.